Hay una fuerza que se desvanece cada vez que abres la boca para explicar quién eres o qué pretendes hacer. Existe una trampa sutil, casi invisible, en la era de la hiperconexión, la creencia de que para que algo sea real, debe ser narrado. Nos hemos convertido en los cronistas de nuestra propia decadencia y en los publicistas de nuestros sueños antes de que estos tengan siquiera raíces. Pero la verdad es que cada palabra que lanzas al viento sobre tus planes futuros es una gota de sangre que le quitas al músculo de tu ejecución. Vivimos con una fuga de energía constante, entregando el mando de nuestra vida a la mirada del espectador, buscando en el me gusta o en la aprobación ajena la validación que solo el trabajo duro y el silencio pueden otorgar. Cuando conviertes tu proceso en una historia para los demás, dejas de ser el protagonista de tu vida para convertirte en el narrador de una ficción. El silencio no es un vacío que deba ser llenado con ruido, el silencio es un contenedor de alta presión. Es en esa oscuridad, lejos de los focos y de la opinión pública, donde las semillas realmente germinan. Al anunciar tus metas, le das a tu cerebro una recompensa barata, una descarga de dopamina que te hace sentir que ya has logrado algo, cuando en realidad no has movido un solo dedo. Ese aplauso prematuro es el veneno de la ambición. Te quita el hambre, te roba la urgencia y te deja naufragando en un mar de potencialidades que nunca se materializan porque gastaste todo el combustible en la presentación de la idea. Lo mismo ocurre con tus heridas. Nos han dicho que hablar de nuestros problemas es el único camino hacia la sanación, pero hay una línea muy delgada entre procesar el dolor y ensayarlo. Si repites tu drama una y otra vez, si te defines por lo que te rompieron o por lo que te falta, estás perfeccionando el guión de una víctima. Cada vez que relatas tu tragedia, obligas a tus células a revivir el trauma, grabándolo más profundamente en tu identidad. El mundo no necesita otra descripción detallada de tus límites, tú no necesitas convencer a nadie de por qué estás estancado. La verdadera madurez no es saber explicar tu dolor, sino tener la disciplina de transformarlo en privado. Hay un poder inmenso, casi aterrador, en la persona que decide callar, que procesa su caos en la soledad de su propia voluntad y emerge transformado, sin haber dado una sola explicación en el camino. Tus palabras son, además, el manual que entregas a los demás sobre cómo deben percibirte. Si hablas desde la duda, desde la necesidad de ser comprendido o desde la justificación constante, estás invitando al mundo a que te subestime. La gente no respeta tus intenciones, respeta tus resultados. Cuando dejas de dar explicaciones innecesarias, cuando tus decisiones se vuelven actos secos y directos, tu presencia adquiere un peso distinto. El respeto no se mendiga ni se exige a gritos, se cultiva en la coherencia de quien no necesita que el entorno esté de acuerdo para seguir caminando. No tienes que convencer a nadie de tu valor, tienes que vivir de tal manera que tu valor sea una evidencia física ante la cual no quepa discusión alguna. Proteger tu transformación es un acto de soberanía personal. Tu mejora, tus nuevos hábitos, esa chispa de cambio que empieza a arder en tu interior, son elementos sagrados. Si los expones demasiado pronto a la luz artificial de la opinión de otros, incluso de aquellos que te quieren, te arriesgas a que la envidia, el escepticismo o el miedo ajeno apaguen tu fuego. No todo el mundo tiene la capacidad visual para entender tu destino, y no es tu responsabilidad cargar con su falta de visión. Hay batallas que se ganan mejor en la madrugada, en el sudor de un trabajo que nadie ve, en la soledad de una habitación donde el único testigo es tu propia conciencia. Aprende a moverte como una tormenta que nadie ve venir hasta que el aire ya ha cambiado por completo. Deja que sean tus hechos los que hablen por ti. Que tu nueva disciplina se note en la claridad de tu mirada, que tu éxito se sienta en la paz de tu espíritu y que tu cambio de mentalidad se refleje en la firmeza de tus pasos. El silencio es tu frontera, tu protección y tu mayor ventaja competitiva. Mientras los demás gastan su tiempo describiendo lo que quieren ser, tú estarás demasiado ocupado siendo eso que ellos solo se atreven a imaginar. Deja de usar tu voz para dibujar tus límites y empieza a usar tu silencio para preparar una expansión que sea tan inevitable como el amanecer. Al final, las victorias más dulces no son las que se celebran con trompetas ante la multitud,
sino las que saboreas a solas, sabiendo que no le debes tu gloria a la aprobación de nadie, sino a la fuerza de tu propio misterio. A partir de hoy, haz un pacto con la acción. Deja que tus resultados sean los que hablen por ti, que tus hechos hagan tanto ruido que tus palabras sean innecesarias. El compromiso no es con los seguidores, ni con los amigos, ni con la familia, el compromiso es contigo frente al espejo en el silencio de la noche. Cuando aprendes a guardar para ti lo que estás construyendo, te vuelves invencible, porque nadie puede derribar un muro que no sabe que estás levantando. Cultiva esa fortaleza interna, esa disciplina que no busca reconocimiento y esa visión que no necesita testigos. Recuerda que el sol no anuncia que va a salir, simplemente sale y transforma la oscuridad en día. Sé como el sol. Sé como el arquitecto de tu propia vida que trabaja mientras otros duermen o hablan. Al final del día, las palabras se las lleva el viento, pero lo que has construido con tus manos y con tu voluntad se queda para siempre. Habla menos, vive más, construye en silencio y deja que tu éxito sea el único grito que el mundo escuche. Comprende que el ruido es el refugio de los que no están construyendo nada real, mientras que el silencio es el taller donde se forja el carácter y el destino. Vivimos en una era donde parece que si un paso no se anuncia, no se ha dado, y si un logro no se publica, no existe. Pero tú debes aprender a operar bajo una lógica distinta, una lógica de profundidad y no de superficie. La verdadera transformación no necesita testigos para ser válida, solo necesita la verdad de tus acciones, el compromiso de tus horas de soledad y la paciencia de quien sabe que las raíces más fuertes crecen en la oscuridad del suelo, mucho antes de que la primera rama asome hacia la luz. Cuando intentas convencer al mundo de lo que vas a lograr, estás desperdiciando la energía que deberías estar usando para lograrlo. Cada vez que abres la boca para describir tus metas, tu cerebro recibe una dosis barata de dopamina, una satisfacción emocional anticipada que te hace sentir como si ya hubieras llegado a la cima, cuando ni siquiera te has puesto las botas. Esa recompensa ficticia es un veneno para tu disciplina, porque reduce la urgencia, apaga el hambre y te deja conforme con la imagen de tu éxito en lugar de con el éxito mismo. Por eso, a partir de hoy, elige el camino del guerrero silencioso. No hables de tus planes, deja que sean tus resultados los que irrumpan en la realidad con tal fuerza que cualquier explicación sea innecesaria. Cuando tus hechos hablan, no tienes que defenderte, no tienes que justificar tus decisiones ni tienes que mendigar la aprobación de nadie, los hechos son tercos, son sólidos y son indiscutibles. El poder real no necesita gritar para hacerse notar, simplemente es evidente. Entiende también que la disciplina en tu habla es el termómetro exacto de tu disciplina interna. Si no puedes controlar lo que sale de tu boca en un momento de ira, de euforia o de impaciencia, ¿cómo pretendes controlar los hilos de tu vida? Cada palabra lanzada por impulso es una grieta en tu armadura, un reflejo de que tus emociones son tus dueñas y tú solo su mensajero. Aprender a callar cuando todo dentro de ti quiere reaccionar es una de las formas más elevadas de dominio propio. Ese espacio de segundos entre el estímulo y tu respuesta es donde reside tu libertad. Si logras habitar ese silencio, si logras respirar antes de señalar o juzgar, estarás reclamando el control sobre tu energía. No permitas que el caos externo dicte tu clima interno. La paz no es algo que encuentras cuando el mundo se calla, es algo que creas tú cuando decides no participar en el ruido. Este silencio voluntario es también tu mejor defensa contra el estrés y la ansiedad que devoran a la sociedad moderna. Estamos saturados de notificaciones, de opiniones ajenas y de una presión constante por ser vistos. Pero cuando te retiras al silencio, cuando te das permiso de ser invisible por un tiempo, tu mente empieza a limpiarse. El silencio actúa como un filtro que separa lo esencial de lo accesorio. En la quietud, dejas de ser un esclavo de las expectativas y empiezas a escuchar tu propia voz, esa que suele quedar sepultada bajo el volumen de los deseos de los demás. No temas a la soledad ni al vacío, porque es ahí donde recuperas tu centro. Mantén tus emociones bajo un velo de prudencia, no todos merecen conocer tu vulnerabilidad ni todos tienen la capacidad de entender tu proceso.
Ser emocionalmente inteligente no significa ser plano o frío, significa ser el guardián de tu propio templo. Aprende a procesar lo que sientes de manera interna o con aquellos pocos que han ganado el derecho a estar en tu círculo íntimo. Al mostrarte firme y sereno ante la adversidad, no solo te proteges de quienes podrían usar tu emotividad en tu contra, sino que te conviertes en un faro de estabilidad para ti mismo. Recuerda que la energía es un recurso limitado y cada vez que te desgastas explicando tus motivos a quienes no les importan, le estás robando combustible a tus sueños. Camina con la frente en alto no por lo que otros piensen de ti, sino por lo que tú sabes que estás haciendo cuando nadie te mira. Haz de tu vida un mensaje coherente, donde tus palabras sean escasas pero pesadas, y donde tus actos sean constantes y ligeros. Al final del camino, el respeto no se exige con discursos ni se compra con apariencias. El respeto se gana en el silencio de la constancia, en la disciplina de lo invisible y en la contundencia de lo que finalmente es. Deja que el mundo se pregunte cómo lo hiciste, mientras tú ya estás trabajando en el siguiente nivel, sin prisas, sin pausas y, sobre todo, sin necesidad de que nadie te aplauda para saber que has vencido. Existe una fuerza inmensa en lo que no se dice, un poder que solo pertenece a quienes han aprendido a caminar sin dejar rastro de sus intenciones, porque a menudo caemos en la trampa de creer que anunciar nuestras metas nos acerca a ellas cuando, en realidad, cada explicación detallada sobre el futuro es una fuga de energía que deberías estar invirtiendo en el presente absoluto. La verdadera maestría personal comienza cuando decides que tus resultados hablen por ti, cuando comprendes que el éxito no necesita un megáfono, sino un cimiento sólido construido en la intimidad del esfuerzo constante. Por eso entrénate para avanzar sin ruido, para edificar tus castillos sin enviar invitaciones antes de que las paredes se sostengan por sí solas, pues cuando logras algo en silencio, el impacto de los hechos es tan contundente que no requiere validación ni aplausos previos. Ese ruido, el de la obra terminada, es el único que tiene el peso necesario para cambiar tu realidad, y hoy es el momento perfecto para cerrar la boca y abrir el calendario, para dejar de buscar la aprobación de los demás en la etapa de planificación y empezar a ejecutar para ti mismo, recordando que no estás aquí para ser un eterno soñador que narra sus ilusiones, sino para convertirte en la prueba viva de que el silencio es el suelo más fértil para la grandeza. Este camino de contención no solo se trata de lo que calla sobre ti, sino de cuánto espacio le das a los demás en una sociedad obsesionada con ser escuchada, donde el verdadero poder lo ostenta quien sabe observar y recibir, entendiendo que escuchar de verdad es una de las habilidades más escasas y valiosas que puedes cultivar, ya que no es simplemente guardar silencio mientras esperas tu turno para hablar, sino una entrega total, un acto de presencia donde tu mente no fabrica una respuesta, sino que absorbe la esencia de lo que el otro intenta comunicar. Al escuchar con el corazón abierto, creas un puente que muy pocos logran cruzar, una conexión real en un mundo donde la mayoría de las personas están demasiado ocupadas proyectando su propio ego, perdiéndose los matices y las emociones del interlocutor, y al convertirte en un gran oyente, no solo ganas sabiduría y perspectiva, sino que te vuelves un imán para la confianza. Porque la gente se siente vista y valorada a tu lado, logrando una forma de influencia que ninguna elocuencia puede igualar. Escuchar es un acto de profunda humildad, un reconocimiento de que el mundo es mucho más amplio que tu propia opinión, y esa misma sabiduría de saber escuchar debe aplicarse al control de tus propios impulsos, evitando que el fuego de un momento de rabia suelte palabras que luego tardan años en sanar. Hablar sin pensar es cederle el control de tu vida a una emoción pasajera, es permitir que un minuto de frustración destruya puentes que te tomó una vida construir, pues las palabras, una vez lanzadas, se vuelven dagas que no puedes retirar, por lo cual el autocontrol más difícil y necesario es el de la lengua, dándote 5 segundos de aire antes de responder o atacar, porque esa pausa es el espacio donde nace tu libertad. En esos segundos, dejas de ser un esclavo de tu impulso para convertirte en el arquitecto de tu paz, pudiendo decir tu verdad con firmeza sin necesidad de ser cruel, ya que la fuerza de un mensaje no está en el volumen ni en la agresividad, sino en la serenidad de quien sabe que tiene la razón sin necesidad de herir, protegiendo tus vínculos y tu reputación al discernir cuando el silencio es más constructivo que cualquier argumento.
Finalmente, entiende que tu visión es un tesoro que no debe ser expuesto a cualquier mirada, porque no todo el mundo tiene la capacidad ni el deseo de ver la grandeza de lo que estás gestando, y compartir tus planes con las personas equivocadas es como plantar una semilla en cemento, donde las críticas y el escepticismo ajeno actuarán como un pesticida para tu motivación. Cuando estás en las fases iniciales de un proyecto o de un cambio de vida, eres vulnerable y tu confianza todavía se está solidificando, por lo que cualquier comentario cínico puede abrir grietas en tu determinación, entendiendo que hay personas que proyectan sus propios miedos y fracasos en ti porque tu brillo les recuerda lo que ellos no se atrevieron a intentar. Sé estratégico y elige con pinzas a quien le abres la puerta de tus sueños, buscando a aquellos que ya han recorrido el camino, a quienes saben lo que es caerse y levantarse. Y mantén tu fuego protegido bajo llave hasta que sea lo suficientemente grande como para que nadie pueda apagarlo, pues moverse en la discreción no es esconderse, es blindarse. Es comprender que el trabajo real sucede cuando nadie mira y que la recompensa más dulce es llegar a la meta sabiendo que fuiste fiel a ti mismo, paso a paso, en el más absoluto y productivo de los silencios, dejando que sea el peso de tus actos el que incline la balanza del destino a tu favor, sin pedir permiso, sin dar explicaciones y sin desgastar tu alma en el teatro de las apariencias. La verdadera elegancia de la existencia reside en esa capacidad de transitar por el mundo con un propósito claro pero una voz pausada, reconociendo que la energía es un recurso finito y que cada palabra lanzada al viento para convencer a un incrédulo es un gramo de fuerza que le restas a tu ejecución. Por eso cultiva tu jardín interior en la privacidad de tu disciplina, permitiendo que las flores de tus logros hablen con su propio aroma cuando llegue la primavera de tus resultados. No permitas que la ansiedad por el reconocimiento inmediato te robe la profundidad de tu proceso, pues las mejores cosas de la vida se cocinan a fuego lento y lejos de la mirada curiosa de quienes solo buscan entretenimiento en las vidas ajenas. Conviértete en un enigma que se resuelve con hechos, en un misterio cuya única respuesta es la excelencia constante, y verás cómo el respeto que no buscaste mendigar con palabras te llegará multiplicado por 10 a través de la solidez de tu carácter. En el silencio no hay soledad, hay claridad, en la reserva no hay cobardía, hay estrategia, y en la ejecución callada no hay vacío, sino la plenitud de quien ha comprendido que la vida no se cuenta, se vive, y que los capítulos más gloriosos de tu historia son aquellos que escribiste con el sudor de tu frente mientras el resto del mundo pensaba que te habías detenido. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que has estado corriendo una carrera que no elegiste, buscando trofeos que no te llenan y esperando una aprobación que nunca llega a ser suficiente. El verdadero avance, ese que realmente transforma tu estructura interna, no ocurre bajo los focos ni entre los aplausos de la multitud, ocurre en la penumbra de tu propio esfuerzo, cuando sostienes tu visión incluso cuando nadie más parece entenderla. Es una verdad incómoda pero liberadora, no necesitas que el mundo valide tu camino para que éste sea legítimo. Cuando permites que tu vida gire en torno a la validación externa, te desconectas de tu fuente de poder más profunda. Te conviertes en un espectador de tu propia existencia, alguien que actúa solo para recibir la venia de los demás, y el problema es que el aplauso es una moneda que se devalúa rápido. Siempre querrás más, siempre temerás el silencio del público, y vivir así es vivir encadenado. Esa búsqueda constante de aceptación no solo agota tu energía, sino que distorsiona tu mirada. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que se espera de ti, en lo que queda bien, y poco a poco te vas alejando de tu esencia hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. La fragilidad de quien depende del juicio ajeno es inmensa. Eres alguien que celebra cuando lo elogian pero que se desmorona ante la más mínima crítica. Y eso no es libertad, es una forma sutil de esclavitud emocional. Por eso, el paso más valiente que puedes dar hoy es decidir que tu valor es innegociable e inquebrantable, independientemente de si alguien lo nota o no. Tu propósito no requiere el permiso de nadie para existir. La validación más poderosa es esa certeza tranquila que sientes en el pecho cuando sabes que estás en el camino correcto, aunque el mapa todavía parezca borroso para los demás. A medida que recuperas tu centro, descubres que el silencio es tu herramienta de poder más grande.
En un mundo que nos empuja a reaccionar de inmediato, a opinar de todo y a mostrar cada pequeño paso en una vitrina digital, elegir el silencio es un acto de rebelión y de maestría personal. No se trata de ocultarse por miedo, sino de proteger el proceso. Las palabras vacías y las promesas antes de tiempo suelen disipar la energía que deberías estar usando para construir. Por eso, cuida tu visión, comparte menos y actúa más. Deja que sean tus resultados los que hablen cuando llegue el momento, que sea tu cambio de vida la evidencia irrefutable de tu evolución. El silencio te otorga el espacio necesario para reflexionar antes de reaccionar, permitiéndote responder desde la sabiduría y no desde el ego o la herida. Cada vez que eliges la pausa sobre el impulso, estás entrenando tu mente para ser la dueña de las circunstancias. El silencio consciente te permite observar lo que otros ignoran por estar demasiado ocupados hablando. Te da la ventaja de la perspectiva. En medio de un conflicto, tu calma y tu capacidad de no entrar en el juego de la provocación desarman cualquier ataque. No tienes que ganar cada discusión ni aclarar cada malentendido de forma inmediata. A veces, tu mejor respuesta es simplemente mantener tu paz y seguir adelante. Tu energía es limitada y preciosa, no la malgastes tratando de convencer a quienes no están dispuestos a entenderte. Aprender a discernir con quién compartir tu mapa antes de llegar al destino es una de las formas más altas de sabiduría. Acepta que no todo el mundo podrá seguir tu ritmo ni comprender tu transformación, y eso está bien. Tu proyecto de vida no es un escenario para entretener a otros, es tu responsabilidad sagrada contigo mismo. La independencia emocional se construye con decisiones que no piden permiso, con sueños que no se negocian por una sonrisa de aprobación. Al liberarte de la necesidad de ser entendido, te vuelves más resistente, más enfocado y, sobre todo, más auténtico. Ya no te detienes cuando falta el aplauso ni te desvías cuando aparece la crítica destructiva. Simplemente sigues, porque el llamado que sientes es más fuerte que cualquier ruido exterior. Hoy es el día para soltar la carga de las expectativas ajenas y empezar a caminar desde tu propio centro, confiando en que el silencio y el trabajo constante son los cimientos de la verdadera grandeza. Tu vida no es el resultado accidental de una serie de eventos fortuitos, sino el eco preciso de la narrativa que has decidido validar como tu única verdad. Al final de cada jornada, si te observas frente al espejo, verás al único autor de tu propio guión, aquel que sostiene la pluma aunque a menudo pretenda que su mano está vacía o que alguien más dicta las líneas. Lo que te susurras al despertar, las etiquetas de fuego que te impones cuando las cosas no salen como esperabas y la forma en que decides narrar tus cicatrices son las herramientas vivas con las que moldeas tu realidad física. Si tu historia continúa anclada en el dolor de un pasado que ya no existe o en la identidad de aquel que fue herido, tu presente no será más que una repetición estéril de esos mismos capítulos agotados. No estás atrapado en un destino inamovible ni en una maldición genealógica, estás atrapado en una interpretación de los hechos. Reescribir tu historia es el acto de valentía más profundo y radical que puedes realizar, no con el fin de negar lo que viviste o para pintar una fantasía ingenua, sino para mirar tus propias ruinas y decidir, con la autoridad de un arquitecto, que esas piedras rotas son los cimientos de algo infinitamente más grande. Debes comprender de una vez por todas que el lenguaje que utilizas no se limita a describir tu mundo, sino que tiene la capacidad biológica y espiritual de crearlo. Cada vez que afirmas con ligereza que no puedes, que la mala suerte te persigue o que no eres suficiente, estás sellando un contrato de hierro con la mediocridad y el estancamiento. Pero en el instante sagrado en que cambias el soy un fracasado por un estoy en un proceso de aprendizaje intensivo, la energía dentro de ti se transmuta, abriendo grietas de luz y posibilidad donde antes solo había muros de concreto infranqueables. Eres el protagonista absoluto, no la víctima de las circunstancias, y como tal, tienes el derecho y el deber existencial de editar cada párrafo de tu vida hasta que las palabras resuenen con tu verdadera esencia. Sin embargo, este proceso de reconstrucción interna demanda una protección especial, un refugio hermético donde tu nueva identidad pueda fortalecerse sin la interferencia del ruido externo, y es aquí donde debes invocar la sagrada disciplina del silencio.
El éxito verdadero es una llama que no necesita aplausos prematuros ni busca validación en las miradas ajenas para seguir ardiendo, se cultiva en lo oculto, en esas horas invisibles donde trabajas por pura convicción y no por el espectáculo de ser visto. Existe un peligro neurológico real en contar tus sueños antes de que tengan raíces profundas. Cuando buscas aprobación por algo que aún no has construido, tu cerebro recibe una recompensa química falsa, una descarga de dopamina que drena la motivación necesaria para actuar. El silencio es, por tanto, una estrategia de guerra contra la distracción y la vanidad. Es el blindaje que protege tu energía vital para que cada gramo de tu esfuerzo se dirija a la ejecución implacable y no a la explicación innecesaria. Mientras el mundo se desgasta anunciando sus intenciones al viento, tú debes elegir el camino de la profundidad, entendiendo que tu propósito no es una mercancía para ser exhibida en una vitrina, sino un fuego que debe ser alimentado en la más estricta privacidad. No permitas que el juicio ajeno contamine tus semillas antes de que broten, porque el mundo, por naturaleza, suele proyectar sus propios miedos y limitaciones sobre los sueños de los demás. Solo cuando tu resultado sea un hecho indiscutible, será el momento de dejar que la realidad hable por ti. Al abrazar este silencio fértil, desbloqueas el elemento sorpresa, una de las ventajas más poderosas de la psicología humana. No hay nada más impactante ni más difícil de ignorar que una transformación que aparece de la nada, un logro que surge sin previo aviso y que rompe de golpe todos los patrones de lo esperado. Cuando te mueves sin anunciar tus pasos, mantienes el control total de tu trayectoria y evitas la pesada carga de las expectativas externas, permitiéndote ajustar el rumbo, fallar en privado y corregir en total libertad. La sorpresa genera un respeto que las palabras jamás podrán comprar, porque demuestra que posees la disciplina de trabajar sin testigos y la confianza de no necesitar reconocimiento inmediato para validar tu valor. Haz que tu constancia sea tu voz más potente y que tu progreso sea el único argumento que necesites presentar al mundo. Cuando logras algo en la discreción de tu propio compromiso, el éxito resultante hace un ruido tan ensordecedor que nadie puede cuestionar su origen ni su legitimidad. Deja de ser el narrador de tus intenciones vacías y conviértete hoy mismo en el arquitecto de tus realidades tangibles. Recuerda que tu vida no es lo que te pasó, sino lo que decides hacer con eso que te pasó en este preciso instante. Elige cada palabra como si fuera una semilla destinada a alimentar a las próximas generaciones. Cultiva tu jardín en la privacidad de tu determinación y prepárate para revelarte ante el mundo no como alguien que lo intentó 1000 veces, sino como alguien que ya es. Tu nuevo manuscrito está frente a ti. Las páginas están en blanco y la tinta fluye con la fuerza de tu nueva voluntad. Hoy es el día en que decides que el final de tu historia será mucho más glorioso que cualquier inicio que hayas tenido, porque ahora posees la sabiduría del silencio, el poder de la palabra constructiva y la fuerza incontenible de quien no tiene nada que demostrar, pero sí una vida entera que manifestar. Existe una verdad profunda que la mayoría ignora en su prisa por ser vista: el poder más grande no es el que se grita, sino el que se cultiva en el silencio más absoluto. Vivimos en una era de exhibicionismo constante, donde parece que si un esfuerzo no se publica, no existe, y si un logro no se valida con el aplauso ajeno, no tiene valor. Pero tú debes entender que la verdadera fuerza, esa que es capaz de mover montañas y transformar realidades, no necesita permiso ni testigos. Se gesta en la penumbra del esfuerzo diario, en esas horas de madrugada o en esos momentos de soledad donde nadie te observa, donde el único juez de tu progreso eres tú mismo. Trabajar en silencio no es un acto de timidez, es un acto de guerra estratégica contra la distracción y la vanidad. Es proteger tu visión de las lenguas pequeñas y de las mentes limitadas que, a menudo sin querer, contaminan tus sueños con sus propios miedos. Cuando eliges no anunciar tus pasos, estás conservando cada gota de tu energía vital para la ejecución, en lugar de desperdiciarla en la búsqueda de una validación inmediata que se evapora tan rápido como llega. Esta disciplina de la construcción privada es lo que te otorga un respeto inquebrantable ante tu propio reflejo. Al dejar de buscar la aprobación externa, empiezas a cimentar una confianza que no depende de las circunstancias, sino de tus acciones constantes.
Es un proceso de alquimia mental donde dejas de ser una víctima del entorno para convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Y aquí es donde la ciencia respalda tu esfuerzo, porque esta transformación no es solo poética, es biológica. Tu cerebro, esa compleja red de conexiones, es una materia maleable gracias a la neuroplasticidad. No estás condenado a ser quien fuiste ayer, ni a repetir los mismos ciclos de derrota o ansiedad que han marcado tu pasado. Tienes la capacidad física de reconfigurar tu mente, de trazar nuevas rutas neuronales que te lleven a lugares donde antes solo veías muros infranqueables. Pero este cambio radical no ocurre por accidente, comienza en el lugar que más solemos subestimar, en la narrativa que construyes cada día. Cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que permites que eche raíces en tu mente está moldeando la estructura física de tu cerebro. Si tu lenguaje diario está impregnado de quejas, de no puedo o de una autocrítica feroz, estás pavimentando autopistas hacia el fracaso y el pesimismo. Estás entrenando a tu cerebro para ser un experto en detectar problemas y un analfabeto en encontrar soluciones. Sin embargo, en el momento en que decides cambiar esa historia, incluso cuando el entorno todavía no te da razones para hacerlo, empiezas a esculpir una nueva realidad. Al principio, hablar de tus capacidades y de tu potencial se sentirá extraño, quizás incluso falso, porque tu vieja identidad luchará por mantener el control. Sentirás ese roce interno, esa incomodidad que es, en realidad, la señal inequívoca de que tus neuronas están rompiendo viejos vínculos para crear otros nuevos. Es la resistencia del metal antes de ser templado. Si persistes en esta nueva narrativa de crecimiento y gratitud, llegará un día en que la confianza será tu estado natural y la búsqueda de oportunidades será un instinto automático. Para que esta nueva mentalidad sea sostenible y no se desmorone ante la primera dificultad, debe estar construida sobre cimientos que nadie vea. Imagina la construcción de un rascacielos. Antes de que el mundo pueda admirar su altura y su brillo, se pasan meses o incluso años cavando hacia abajo, en la oscuridad de la tierra, fortaleciendo una base que soporte el peso de la grandeza. Tu vida sigue la misma lógica. Tus metas más ambiciosas no pueden sostenerse sobre la fragilidad del aplauso social, deben nacer de la profundidad del trabajo oculto. Es en ese silencio donde se forja el carácter. Cada vez que eliges estudiar mientras otros descansan, cada vez que decides practicar tu disciplina sin publicarlo en una red social, estás añadiendo un ladrillo de acero a tu estructura interna. Te estás volviendo indestructible porque tu motivación ya no es externa, sino que emana de un núcleo central de propósito que tú mismo has cultivado. Cuando finalmente decidas mostrar tus resultados, no será para pedir permiso ni para buscar aprobación, sino para manifestar una realidad que ya es imparable. El impacto de quien sorprende es siempre multiplicado. Mientras los demás pierden tiempo explicando lo que van a hacer, tú estarás ocupado haciendo que las cosas sucedan. Tus resultados llegarán como una ola silenciosa pero poderosa que lo transforma todo a su paso. Ya no habrá necesidad de explicaciones largas ni de justificaciones, porque la excelencia tiene un lenguaje propio que todo el mundo entiende pero pocos tienen la disciplina de hablar. Al final del camino, te darás cuenta de que la mayor recompensa de todo este proceso no es el éxito material ni el reconocimiento de las masas, sino la paz profunda de saber que eres el dueño absoluto de tu mente. Has aprendido a detectar el potencial donde otros solo ven límites, has sanado tus heridas en privado para brillar en público y has comprendido, por fin, que tu vida será siempre el reflejo fiel de aquello que decidiste fortalecer en el sagrado silencio de tu interior. Eres el escultor de tu propia biología y el capitán de tu propio espíritu, no permitas que el ruido del mundo te arrebate el poder de tu creación silenciosa. Vivimos en un mundo que parece haber olvidado el valor de lo que no se ve, una era donde la urgencia por mostrar supera la voluntad de construir, y es precisamente ahí, en medio de ese ruido incesante, donde el silencio se convierte en tu ventaja más competitiva. No te pido que te ocultes por temor o por vergüenza, sino que comprendas que la energía es un recurso limitado y cada vez que buscas validación externa antes de haber terminado tu obra, estás dejando escapar el vapor que debería estar impulsando tu motor.
El silencio es la fragua donde se templa el carácter, es el espacio sagrado donde tus ideas no tienen que defenderse de las críticas ajenas ni de las expectativas mediocres de quienes no se atreven a soñar. Entiende que el crecimiento real es un proceso profundamente privado, una metamorfosis que ocurre en la calma de lo invisible, lejos de los reflectores y de los aplausos prematuros que solo sirven para inflar el ego y debilitar la disciplina. Imagina por un momento los grandes cimientos de las estructuras que desafían el cielo, nadie se detiene a admirar el hormigón enterrado ni las varillas de acero que sostienen el peso, pero son ellos los que deciden si el edificio permanecerá en pie cuando la tormenta golpee con furia. Tu vida necesita esos cimientos. Necesitas pasar tiempo en la oscuridad de tu propio esfuerzo, picando piedra día tras día, sin que nadie sepa cuánto te está costando, porque esa resistencia que desarrollas en soledad es la que te permitirá sostener el éxito cuando finalmente llegue. Si construyes solo para que los demás vean, tu estructura será de papel, brillante por fuera pero hueca por dentro, y al primer indicio de dificultad, todo se vendrá abajo porque no invertiste tiempo en lo que realmente importa, tu propia resiliencia. La verdadera transformación no necesita de testigos para ser real, de hecho, se vuelve más poderosa cuando nace de una decisión interna que no busca aprobación, sino coherencia. Hay una diferencia fundamental entre estar estancado y estar en proceso de gestación, y solo tú conoces esa verdad. El silencio te permite escuchar tus propios pensamientos, ajustar el rumbo sin interferencias y, sobre todo, te otorga el enfoque necesario para pulir los detalles que otros pasan por alto. Cuando dejas de hablar de lo que vas a hacer y simplemente empiezas a hacerlo, el peso de tus acciones se vuelve mucho más contundente que cualquier discurso. Las palabras vacías son anclas que te encadenan a una versión de ti mismo que ya no existe, mientras que el compromiso silencioso es una flecha lanzada hacia el futuro. Por eso, es vital que aprendas a cerrar la puerta de tu taller interior. Protege tu proceso, protege tu visión y no permitas que el murmullo del mundo contamine la pureza de tu intención. Al final del día, lo que cuenta no es cuántas personas supieron que estabas trabajando, sino en quien te convertiste mientras nadie te miraba. La maestría se alcanza en las horas solitarias, en las repeticiones tediosas y en la persistencia inquebrantable frente al espejo. Este es el momento de sellar un pacto contigo mismo, un compromiso que no requiere de explicaciones ni de anuncios públicos. Es una promesa de avance constante, de convertir cada palabra en una herramienta de construcción y no en un desperdicio de aire. Si estás aquí, es porque comprendes que el cambio real es un trabajo de fondo, una labor de cimientos y raíces profundas. Por eso, haz de este pensamiento tu nueva realidad, deja que se filtre en tu subconsciente y que dicte el ritmo de tus pasos a partir de ahora. No necesitas que el mundo entienda tu camino, solo necesitas caminarlo con la firmeza de quien sabe que su obra hablará por sí misma en el momento adecuado. Cierra los ojos a la distracción y ábrelos a la ejecución, porque desde este instante, tu lema de vida se resume en una verdad absoluta que guiará cada uno de tus movimientos, solo hablo para avanzar.